Muy buenos días. Damos la bienvenida un día más a este tiempo devocional, este espacio que apartamos cada día, cada mañana para introducirnos en la palabra de Dios, para meditar en las Escrituras y para recibir de parte del Espíritu Santo estas palabras que nos levantan, que nos fortalecen y que nos llenan de todo su amor. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Iré, pues los recibimos a todas las personas, discípulos, amigos, familiares y a todo aquel que quiere y anhela estudiar y recibir la palabra de Dios cada día. Y bueno, antes de continuar con el estudio del día de hoy, quiero invitar a todos a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas. Esto es muy importante. Dele a compartir. No se quede callado, no se quede con este conocimiento y con esta información. Póngala en sus estados, compártala con un amigo, regálele esta palabra a un amigo, a una persona a la que usted quiere darle el beneficio y el regalo más grande. También, bueno, que le den me gusta a este contenido y que se suscriban a nuestro canal, que estamos cada día fortaleciendo nuestra comunidad de lectores y amigos de la palabra de Dios. También, bueno, en la cajita de comentarios hay una invitación para todo aquel que quiera pertenecer a nuestro club de lectura que estamos haciendo todos los sábados en la mañana, de 6:30 a 7 de la mañana. Estamos teniendo una conexión en vivo y para leer la palabra de Dios, para leer la Biblia. Nos hemos encontrado con que en muchos casos, pues hay muchas personas que no leen la palabra. Y entonces, pues estamos haciendo este club de lectura. Si usted quiere pertenecer a él, si usted quiere pertenecer a nuestro grupo de WhatsApp, pues simplemente la información está en la cajita de comentarios. Vamos a continuar entonces con el estudio del capítulo 12 de Mateo. Hemos venido hablando que el Señor hizo un milagro grande durante el día del Shabbat y en el capítulo anterior hablamos pues de que el Señor se apartó de allí de donde querían eh, destruirle, de donde querían hacerle, hacerle daño, porque había gente, habían personas pues que en lugar de sumar, restaban. Habían personas, sobre todo los líderes religiosos, pues tenían una actitud muy negativa en cuanto al ministerio y en cuanto a las acciones que estaba tomando el Señor, en cuanto a las manifestaciones que el Señor estaba dando y estaba demostrando. Es decir, Él estaba demostrando el poder de Dios, sanando, liberando, orando por las personas, mm, sanando a todo el mundo, y mucha gente lo seguía. Y pues había unas personas que tenían su corazón contaminado y que levantaban el pueblo en contra, que desanimaban al pueblo. Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo. Estamos viendo en este capítulo pues parte de la lucha que el Señor tuvo en su ministerio, y era luchar contra este tipo de personas. Actualmente todavía este tipo de personas están. Este tipo de personas que juzgan, que critican, que no pueden ver a una, no pueden ver que se hagan milagros, que se hagan eh, cosas buenas, porque ya están levantando, abriendo la boca para criticar, para juzgar, para decir de todas las cosas y sobre todo, en últimas, desanimar el corazón de la gente. Y esa es la gran enseñanza que nos encontramos a lo largo de todo este capítulo. Vamos a mirar entonces lo que dice el versículo 22. Acompáñenme. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David?
Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Miremos que aquí nos dice que fue traído a él una persona. Le trajeron una persona. ¿Y qué características tenía esta persona? Vemos que al Señor Jesucristo lo seguía muchísima gente y, y muchos le traían enfermos, le traían personas necesitadas, personas que estaban padeciendo cosas. Y note usted en este pasaje que hay algo bien particular. Le trajeron a él. Era muy común que, que otras personas pues simplemente hacían un acto de caridad, un acto de amor. No sabemos este hombre qué relación familiar tenía, si era hermano, si era familiar, si era amigo, si era vecino, no lo sabemos. En todo caso, lo que percibimos aquí en este pasaje es que hay personas, que hay grupos, que hay comunidades que en un acto de misericordia y de amor buscan una solución para una persona conocida. Y eso es una cosa que usted y yo debemos hacer también. Y es una lección que aprendemos en este primer versículo que estamos meditando el día de hoy. Llevar a los pies de Jesús a personas necesitadas. Llevar al Señor Jesucristo a aquellas personas que necesitan de Dios, que necesitan una solución en sus vidas, que necesitan una sanidad, sea en su cuerpo, sea en su espíritu, sea en su alma, sea en su mente, sea en el área que sea. Dice que le llevaron. Y aquí me llama la atención, dice que a un endemoniado. Dice que era un endemoniado, pero aparte dice que era ciego y mudo. Endemoniado, pero ciego y mudo. En otras palabras, en otras Biblias nos habla de que era un sordo, que era ciego y era sordo. Normalmente la sordera está ligada a la mudez. Eh, Eso está relacionado. Pero esto es significativo. ¿Por qué? Porque dentro en este mundo, el estar ciego y el estar sordo-mudo, pues tiene un significado bastante grande. Porque en el mundo, aunque vemos, aunque oímos, aunque podemos hablar, hay mucha gente que sigue ciega a nivel espiritual. Esa ceguera espiritual es algo que abunda en medio de muchas personas que dicen conocer al Señor, que dicen conocer a Cristo, pero están viviendo tiempo de ceguera espiritual. Y es muy significativo que le traigan este tipo de personas al Señor y que se levante luego lo que se va a levantar. Una crítica en contra del Señor. Dice que la gente dice que este hombre fue sanado de tal manera que el ciego y el mudo veía, dice que el ciego y mudo veía y hablaba. Y se cumple una vez más la profecía que leíamos en el capítulo anterior de Isaías 42. Los ojos de los ciegos serán abiertos, el mudo cantará, el cojo saltará de alegría. Mire que esto es muy significativo, porque este es el cumplimiento de las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Una vez más, encontramos aquí un eslabón o algo que nos une al, a la parte profética del Antiguo Testamento. Por eso es muy importante siempre tener en cuenta esta, esta parte de la Biblia. El Antiguo Testamento nos muestra una proyección profética del ministerio del Mesías. Lo tenemos que mirar así. Entonces, entendemos el Antiguo Testamento cuando llegamos a esta parte, que vemos el cumplimiento. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que muchas cosas del Antiguo Testamento cobran sentido cuando leo el Evangelio y cuando leo todas estas enseñanzas que el Señor nos está dando aquí en los Evangelios. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es como una especie de sombra, más o menos nos muestra, por ejemplo, veíamos en el capítulo anterior,
que el Isaías 42 habla del siervo de Jehová y nos habla del siervo, de mi amado, de mi escogido. En Cantares vemos también a través del poema, de la poesía de Cantar de los Cantares, mi amado viene saltando entre lirios, mi amado se fue, todo a nivel poético, y no, como que no le damos cuerpo, no le damos un nombre, no le damos a una imagen a esa idea que nos está presentando. Pues en Mateo, en los evangelios en general, esa imagen cobra nombre y cobra cuerpo, y es el Señor Jesucristo cumpliendo las profecías. Por eso es siempre importante tener presente toda esa parte profética del Antiguo Testamento. Eso es lo más importante. Entonces dice versículo 23 que toda la gente estaba atónita. O sea, todos quedaron perplejos. Todas esas multitudes, todas esas personas, esos grupos de gentes que seguían al Señor, quedaron atónitos de ver ese, eh, ese milagro y se hacían una pregunta: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será que es el Mesías? ¿Será que es el hijo de David que estábamos esperando? O sea, ya la gente empezaba como a contemplar la idea de que de verdad este sí fuera. ¿Por qué? Porque las señales eran grandes. Las señales que se iban dando eran fuertes. Las profecías se iban cumpliendo. Entonces aquí viene la pregunta. El Señor estaba tocando a mucha gente. Pero miremos que aquí hay un contraste. Hay un contraste bastante grande. Mire, mientras la gente estaba atónita y mientras la gente estaba alabando al Señor y estaba reconociendo al Señor como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Hijo de David, como el escogido que Dios tenía preparado, como el Salvador. Dice el versículo 24, perdón, mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mire que aquí esto es muy importante entender lo que dice este versículo 24 para la enseñanza que viene posterior. Para la enseñanza posterior que viene. Esos fariseos que también estaban atónitos, que también estaban perplejos, que también estaban de alguna manera entendiendo que esto venía de Dios, abren su boca para decir: ah, no, eso no es de Dios, eso no es de Dios, este echa a los demonios por Belcebú. Y Belcebú era una expresión en hebreo que significa el señor de las moscas. O sea, algo repugnante, algo contaminado. Eso significa la palabra Baal Zebú, el señor de las moscas. Dice que este es el príncipe de los demonios. Dice el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mire que aquí en el versículo 25 nos encontramos una palabra que, que me llama mucho la atención. Dice que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. El Señor conoce nuestros más íntimos pensamientos. Él examina y nuestros pensamientos no son ocultos para el Señor, para Dios. Dios conoce lo que hay en nuestra mente. Actualmente ningún hombre, ninguna persona, ningún ser humano puede saber qué está pensando el otro. Eso es imposible de saber, no lo sabemos. Yo no puedo leer los pensamientos de otra persona. Esos pensamientos de esa persona están dentro de esa caja sellada que es la mente, que solamente Dios conoce. Pero como Dios no es humano, Dios es Dios, Él sí los conoce. El Señor conoce lo que estamos pensando. El Señor conoce tus pensamientos. El Señor sabe lo que está en tu mente en este momento.
El Señor sabe todo lo que tú estás pensando, sea bueno o sea malo. Dice que el Señor, dice que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Toda casa dividida contra sí misma no permanece. Y esta es una de las más grandes verdades que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, todos los días de nuestra vida. Ninguna casa dividida puede permanecer. Mire, a lo largo de la historia hemos visto muchas guerras. Hemos visto muchos enfrentamientos bélicos, y todos son muy destructivos y son muy malos. Pero hay un tipo de guerra que es más mala que todas. Son las guerras civiles. Las guerras civiles son las peores que hay, porque es una guerra entre la misma nación. Es una guerra entre hermanos. Es una guerra entre vecinos. Es una guerra entre es la misma comunidad. Y créame, esa es la guerra más destructora, la guerra más letal que hay. Más que de que se enfrenten una nación contra otra, un ejército contra otro. Las guerras civiles son más duras. ¿Por qué? Porque es una guerra entre hermanos. Es una guerra entre la misma sangre. Y es más duro eso. Normalmente, cuando hay guerras civiles, los países o los territorios quedan más destruidos. Hay más nivel de destrucción, más nivel de muerte, más nivel de dolor. Y normalmente esas guerras civiles, aunque cese la guerra, la, el enfrentamiento ideológico continúa durante muchos años. Durante muchos años. Entonces dice aquí la palabra de Dios que toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y esto es una palabra que nos tiene que alentar hoy. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestro entorno familiar? No podemos estar divididos. No podemos estar unos pensando una cosa y otros pensando otra. Ahora, ¿en qué se presenta la división? Bueno, las divisiones se presentan en muchas áreas, en muchos frentes. En el frente espiritual, por ejemplo, cuando unos son partidarios de buscar al Señor y otros no. Cuando unos son partidarios de vivir eh, una vida santa, una vida limpia, una vida conforme a la palabra de Dios, y otros en su casa no. Cuando una parte de su casa ha decidido honrar al Señor con los diezmos, con las ofrendas, y el otro no. Eso es una casa dividida. Eso es una casa dividida. Y dice que la casa dividida nunca prosperará. Y ahí tenemos nosotros que aprender a tomar correctivos. Más atrás en la profecía el Señor nos regalaba un pasaje. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Podrán andar dos personas juntos con una dualidad en sus criterios? Será difícil, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos está diciendo esta verdad. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Vamos a aprender esto hoy y vamos a unificar nuestros criterios en torno a lo mejor y a lo que a Dios le agrada, en torno a todo aquello que trae bendición. Así es que analicemos este versículo hoy. Analicemos y meditemos en este versículo. ¿Estamos divididos como pareja, como matrimonio, como familia? ¿Estamos divididos o estamos remando todos hacia el mismo lugar, hacia el mismo, hacia el mismo objetivo? Vamos a pensar en este versículo. Y yo les invito a que las familias que me están escuchando, meditemos en esto. Meditemos en esta pregunta. Entonces, el Señor les está diciendo, ¿cómo puedo estar yo echando fuera los demonios que vienen de Satanás, que vienen del infierno,
en nombre de Satanás. O sea, eso es un ilógico. Y él les está diciendo aquí, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Dice el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y mire lo que dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí está el Señor dando, pues tomando un ejemplo a través de este versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Atar al hombre fuerte. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pero aquí está dando un ejemplo. Mire, muchas personas han hecho de esto toda una doctrina en, en la doctrina de la liberación. Atar al hombre fuerte. ¿Quién es el que ata al hombre fuerte? No somos nosotros, es el Señor. ¿Y quién es ese hombre fuerte? Ese hombre fuerte, el principal, es Satanás. Él es el que ata al hombre fuerte. Él es el que derrota al enemigo. Él es el que viene y, y lo ata de pies y manos para poder que haya una liberación. Entonces, dice aquí, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y dice el versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mire, aquí el Señor nos está mostrando en este versículo, nos está llevando a entender algo. Y es que hay una decisión que tomar. O estamos con el Señor o estamos en contra del Señor. O estamos con Cristo o no estamos con Cristo. Así de simple. Y dice, y el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esto nos tiene que llevar ¿a qué? A tomar una decisión. O estamos con el Señor o no estamos con el Señor. ¿Usted con quién está? Esa es la pregunta. ¿Usted es de los que recoge o usted es de los que desparrama? ¿Usted es de los que está ayudando a remar hacia el mismo objetivo? ¿O usted es de los que simplemente está desalentando a otros para que sigan al Señor? Porque ahí es donde va el mensaje. No podemos perder el contexto del mensaje que nos está diciendo el Señor. Dice el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mire, estos dos versículos han sido versículos de mucha polémica. Y aquí nos está diciendo el Señor algo bien grande y bien especial, que hay un pecado que no puede ser perdonado. Hay un pecado que no puede ser revocado. Hay un pecado que es la excepción. Entonces dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mire que aquí está hablando de, de algo general. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Ah, pero dice, pero, o ahí aparece la palabra más, la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y esto, entonces aquí viene algo, una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de la historia, teólogos, estudiosos de la palabra de Dios, y a lo mejor usted la habrá escuchado o la habrá leído. ¿Cómo que hay un pecado que el Señor no perdona? ¿Cómo que hay un pecado que el Señor no, no quita? Entonces miremos, cualquier pecado, el Señor lo perdonará, el Señor lo limpiará. Pero hay uno que no, hay una excepción.
y es lo que se llama, lo que se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste esta blasfemia contra el Espíritu Santo? Para entenderlo, tenemos que mirar el contexto de lo que el Señor está hablando. Y entonces ahí nos tenemos que ir al versículo 24, cuando vuelve y le dice, vamos a volverlo a leer, dice, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mire, la gente estaba atónita, la gente estaba conociendo, o sea, era innegable que ese milagro, que esos milagros venían del Señor, incluyendo los fariseos. Ellos no podían tener ninguna duda que los milagros venían del Señor. O sea, tenían un conocimiento de que esto venía de Dios. Pero ¿qué pasó? Se pusieron a hablar y a decir todo lo contrario. A decir, no, 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 eso es cosa del diablo. Eso, él echa a los demonios por Belcebú, por Satanás. Y eso era lo que ellos proclamaban y decían. Entonces, ¿en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu? Mire, en, en lo siguiente, en que hay personas que conocen de Dios, que han visto el milagro de Dios, pero simplemente hablan lo contrario. Estos líderes que eran influencia espiritual para la gente, que ellos eran los maestros, que ellos eran los que la gente escuchaba en sus enseñanzas, cada Shabbat en las sinagogas, que eran el referente espiritual. Estaban viendo los milagros, sabiendo que venían de Dios, pero enseñaban y le decían a la gente que eso no venía de Dios. Mire, ahí hay un pecado. Y a través de ese pecado y a través de esas palabras desanimaban a la gente y hacían que la gente no conociera al Señor. Entonces, en eso consiste la blasfemia. En personas que conocen el poder de Dios, que ven el poder de Dios, que conocen los mandamientos, pero no se arrepienten. Antes, por el contrario, proclaman, proclaman todo lo contrario. Ese es el contexto que el Señor nos está enseñando aquí. Pero miremos de qué habla el Señor y vamos a llevarlo a nuestro corazón actualmente. Personas que conociendo al Señor, sabiendo que están incumpliendo los mandamientos, sabiendo que las cosas son pecado, no se arrepienten del pecado. Por eso es que dice aquí que el Señor no perdona. Esa es la blasfemia, en eso consiste. En eso consiste la blasfemia. Cuando hay personas que ya pecan adrede, con un conocimiento, sabiendo, teniendo conciencia de pecado, no quieren arrepentirse. Esa es la palabra. Simplemente no quieren arrepentirse. Y dice el versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y esto es una palabra con la que termina el Señor aquí de una forma muy, muy fuerte. Y termina diciendo, bueno, lo primero, habla del árbol bueno y habla del árbol malo. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Pero dice aquí que por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se sabe si el árbol es bueno o si el árbol es malo. El fruto es el resultado,
Mire lo que dice, el fruto es el resultado de de lo que hay en el árbol. Eso es el fruto. Y por el fruto se conoce el árbol. ¿Y cuál es el fruto? Mire lo que dice aquí. Y él les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Habiendo tanta maldad en el corazón, habiendo tanta maldad en la mente. Y pensemos en esto. Muchas veces nosotros nos comportamos como fariseos, porque hay maldad en el interior, pero hablamos lo bueno. Hablamos con palabras bonitas, con palabras muy elegantes. Examinemos nuestro corazón, examinemos el corazón, examinemos lo que hay y pidámosle al Señor que limpie, que renueve, que restaure. Es tiempo, mis amados, de que el Señor examine el corazón, de pedirle al Señor que limpie, que renueve, que saque de nuestro interior todo aquello que está contaminando, que está dañando. No seamos como esa generación de personas que contaminaba, que envenenaba. Miremos que el Señor estaba haciendo una labor muy bonita, muy especial, sanando, trayendo esperanza, trayendo gozo, bloqueando las cosas que estaban bloqueando a la gente. Pero había unas personas que estaban metiendo el palo en la rueda, que estaban dañando, desalentando a la gente. Esa es la generación de víboras. Y entonces el Señor le tiene que decir, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y hay una palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras muestran lo que hay en el corazón. No hace falta que una persona diga muchas palabras para saber lo que hay en su interior. Y yo creo que todos hemos escuchado este tipo de personas. Hay personas que de cada 10 palabras, 8 son vulgaridades, por ejemplo, o palabras de doble sentido, o tonterías, necedades. Más adelante el apóstol Pablo nos habla de eso, de que quitemos de nuestra boca toda necedad, toda palabra ociosa, toda palabra contaminada. Y ahí es donde nosotros tenemos que examinarnos. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero dice en el versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mucho cuidado con las palabras. Examinemos las palabras que estamos hablando. No digamos tanta tontería. Examinemos, como dice un dicho por ahí, conectemos el cerebro antes de hablar. Hay personas que primero hablan y luego se ponen a pensar. Una vez que nosotros hablamos, ya las palabras salieron de nuestra boca y muchas veces ofendemos o dañamos a alguien o hablamos lo que no es y ya no se puede revertir esa, esa, eso que salió de nuestra boca, eso que la otra persona oyó. Y el Señor nos juzgará. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que cuidemos el corazón, cuidemos nuestra vida. Pidámosle al Señor que examine todo nuestro interior y sobre todo cuidémonos de este aspecto que el Señor nos está marcando aquí, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor quiere perdonarnos, quiere que nuestra vida sea agradable a Él, quiere que nuestra vida sea siempre agradándole en todo tiempo, que nuestra vida se santifique. Pero tenemos que empezar o comenzar por tener una conciencia de pecado y tener un arrepentimiento verdadero. De eso se trata. Y una vez más, llegamos al mismo punto. El Evangelio nos está llevando siempre al mismo punto.
El Evangelio es un arrepentimiento verdadero, es un llamado al arrepentimiento de nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta preciosa oportunidad de poder venir delante de ti, de poder adorarte, de poder bendecirte, de poder servirte, mi Señor. Padre, nuestra vida en este día la ponemos, Señor, la rendimos a tus pies. Rendimos, Señor, nuestras vidas delante de ti. Padre, y reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que que somos muy vulnerables, pero también reconocemos que hemos pecado y que hemos fallado, Señor. Que hemos hecho cosas que a ti no te han agradado, que a ti no te agradan, Señor. Y en este día, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos que seas tú, amado Padre, perdonando y limpiando todo lo que hay en nuestro interior. Tú conoces nuestros más íntimos pensamientos. Tú conoces lo que hay en nuestro ser, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy, Padre Santo, te pedimos que sanes, que liberes, que renueves nuestras vidas, que nos permita, Señor, tomar decisiones firmes, Señor. Queremos ser de aquellos que recogen, de aquellos que reman en el mismo, hacia el mismo objetivo, hacia el mismo barco. Padre, pero también queremos hablar lo que hay en nuestro corazón. Palabras sanas, palabras de vida, palabras que alienten, palabras que renueven a otros, Señor. Padre, perdónanos, porque muchas veces hemos expresado o han salido de nuestra boca palabras ociosas, palabras que ofenden, palabras que le dañan la honra a otra persona, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, a corregir nuestra forma de hablar, pero sobre todo a corregir nuestra manera de pensar, porque tu palabra es clara. De la abundancia del corazón habla la boca. Ayúdanos, Padre, a que en nuestro corazón haya un buen tesoro, que nuestro corazón sea limpio, renovado, restaurado, Señor, porque tu palabra nos enseña que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, habla buenas cosas. Ayúdanos, Padre, a limpiarnos. Gracias, gracias te damos, Señor, por renovar nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por renovar nuestras palabras. Ayúdanos hoy, Señor, a emitir palabras buenas, palabras de aliento, palabras de afirmación, palabras positivas, Señor. Que sea tu palabra a través de nuestra boca, Señor. Permite que no sean nuestras palabras, que sea tu palabra emitida a través de nuestra boca para que lleguen a los oídos de otras personas que la necesitan, Señor. Yo te doy gracias. Gracias, Padre de amor, por tu grandeza, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.